De Tim y de Bill Purcell, encontrados por casualidad, recibí las últimas noticias respecto a mis familias. Mi madre estaba bien. Por fe, señor, dijo Tim, que quizás hayáis llegado a tiempo para evitar un aumento de vuestra familia. ¿Señor? Exclamé con un acceso de indignación. En forma de padrastro, me refiero, señor, dijo Tim. La señora se quiere casar con Mr. Jowls, el predicador. Siguió diciendo que la pobre Nora había aumentado considerablemente la raza de los King y que mi primo Ulrich se encontraba en Dublín sin conseguir nada bueno, según temían mis dos informantes tras habérselas arreglado para gastar los pequeños restos de propiedad que dejara tras de sí mi pobre tío. Me di cuenta de que la familia no era precisamente pequeña. Para concluir aquella noche, Phil, Tim y yo bebimos una botella de Uskelburg, cuyo sabor había recordado durante 11 años. No partí sino después de las más cálidas expresiones de camaradería y cuando ya hacía algún tiempo que el sol estaba en el cielo. Soy una persona extraordinariamente afable. Esa ha sido siempre una de mis características. No tengo falso orgullo, como le sucede a muchos hombres de elevado linaje, como el mío, y a falta de mejor compañía me codearía con un labrador o con un soldado raso con la misma predisposición con lo que lo haría con el primer noble del país. Regresé al pueblo durante la mañana y encontré un pretexto para visitar Barryville con objeto de comprar unas medicinas. En la pared todavía estaban los clavos de donde había colgado mi espada de empuñadura de plata, aun quedaba una señal en el antepecho de la ventana donde solía estar el libro de mi madre, El deber completo del hombre. El odioso doctor Masham, que había descubierto quién era yo, mis paisanos lo descubrían todo y un poco más, y riendo con disimulo me preguntó cómo había abandonado el reino de Prusia y si mi amigo el emperador José era tan querido como lo fuera la emperatriz María Teresa. Las campanas habrían tocado en mi honor, pero solo había una persona, Tim, que era suficientemente grueso para hacerla sonar. Me marché antes de que el vicario, el doctor Bolter, quien había sucedido al antiguo Mr. Tacter, tuviera tiempo para venir a saludarme. Pero los bribones del miserable pueblo se habían reunido en un sucio grupo para darme la bienvenida y gritaron «¡Hurra por Mr. Redmond!» en el momento en que me marchaba. Cuando regresé a Carlo, mi mente ya estaba ansiosa por mí y el posadero temía que los bandoleros me hubieran asaltado en el camino. También allí se habían enterado todos de mi nombre y situación a través de mi criado, Fritz, que no había dejado de alabar a su amo y que se inventó algunas magníficas historias acerca de mi persona. Dijo que era cierto que mantenía una íntima amistad con la mitad de los soberanos de Europa y que era el primer favorito de muchos de ellos. De hecho, había obtenido hereditariamente la orden de la espuela de mi tío y viajaba con el nombre de caballero Barry, chambelán del duque de Hohenzollern-Sigmaringen. Me dieron los mejores caballos que tenía el establo para continuar mi viaje hasta Dublín y los arneses más fuertes, y continuábamos bastante bien nuestro viaje sin ningún encuentro entre los bandoleros y las pistolas que tanto Fritz como yo llevábamos preparadas. Aquella noche nos detuvimos en Kirkcullen. Al día siguiente hice mi entrada en Dublín con mi carruaje tirado por 4 caballos, 5.000 guineas en mi bolsa y una de las reputaciones más brillantes de toda Europa, tras haber abandonado aquella ciudad 11 años antes como un miserable mozo. Los ciudadanos de Dublín sienten un deseo tan grande y laudable por conocer las preocupaciones de sus vecinos como la gente del campo, y por muy modestas que sean las intenciones de un caballero, y es evidente que así fueron las mías durante toda mi vida, resulta imposible entrar en la capital sin que su nombre aparezca publicado en todos los periódicos y sea mencionado en toda clase de sociedades. Al día siguiente de mi llegada, mi nombre y título se habían esparcido ya por toda la ciudad. Un gran número de personas amables me hicieron el honor de visitarme en mi alojamiento, una vez que lo hubo seleccionado, y esta era una cuestión muy necesaria y que requirió mi inmediata preocupación, pues los hoteles de la ciudad no eran más que vulgares madrigueras, muy poco adecuadas para un hombre de mi distinción y elegancia. Los viajeros del continente ya me habían informado de este hecho, y decidido encontrar inmediatamente un alojamiento adecuado, pedí a los conductores que fueran despacio por las calles hasta que seleccioné un lugar que correspondía a mi rango y condición.
Este procedimiento, así como las impertinentes preguntas y comportamiento de mi alemán Fritz, a quien instruí para que preguntara en las diferentes casas hasta que hallara unos apartamentos convenientes para mí, hizo que poco a poco una inmensa multitud se fuera congregando alrededor de mi carruaje. Cuando encontramos las habitaciones pueden estar seguros de que me había convertido en una especie de nuevo general de las fuerzas, tan grande era la multitud que nos seguía. Elegí una serie de agradables habitaciones en Capel Street, pagué a los harapientos postillones que me habían conducido hasta allí y estableciéndome en mis apartamentos con mi equipaje y Fritz, pedí al dueño que contratara para mí a un segundo sirviente que estuviera dispuesto a llevar mis libreas, a un par de robustos y honrados portadores de silla con su aparato y a un cochero que estuviera buenos caballos para mi carruaje y excelentes caballos de paseo para vender. Le entregué una generosa suma por adelantado y les puedo asegurar que los efectos de mi llegada fueron tales que al día siguiente ya tuve una recepción regular en mi antecámara. Incontables mozos de caballos, mayordomos y maîtres d'hôtel me ofrecían sus servicios. Recibí proposiciones para adquirir tantos caballos que podría haber montado un regimiento, tanto por parte de los comerciantes como de hombres distinguidos. Sir Lawler Galway vino a verme para proponerme la compra de la yegua más elegante jamás vista. Milord Dundle tenía un tiro de 4 caballos que habrían provocado la envidia de mi amigo el emperador, y el marqués de Balinghurst me envió sus saludos por medio de un emisario, diciéndome que si quería pasar por sus establos o hacerle el honor de desayunar previamente con él, me mostraría los ejemplares más elegantes de toda Europa. Decidí aceptar las invitaciones de Dundle y de Balinghurst, aunque compré los caballos a los comerciantes. Esa es siempre la mejor forma. Por otra parte, si un caballero irlandés de aquellos tiempos garantizaba su caballo y luego resultaba que éste no estaba sano o surgía otra disputa al respecto, el único remedio que quedaba era enviarle una bala al cuerpo. Había juzgado demasiado con las balas como para volver a utilizarlas seriamente sin llevar cuidado, y puedo asegurar con orgullo que nunca me comprometí en un duelo a menos que no tuviera una razón real, válida y prudente para ello. Había en la nobleza irlandesa una cierta simplicidad que me divertía y maravillaba al mismo tiempo. Si decían más mentiras que sus vecinos del otro lado del canal, tenían por otra parte creencias más fuertes. En una sola semana de estancia en Dublín adquirí tanta reputación como podría haber conseguido un hombre en Londres después de 10 años y el gasto de una considerable suma de dinero. Había ganado 500.000 libras en el juego, era el favorito de la emperatriz Catalina de Rusia, el agente confidencial de Federico de Prusia. Fui yo quien ganó la batalla de Auchinleck. Era el primo de Madame de Barry, la favorita del rey francés, y otras 1000 cosas por el estilo. En honor a la verdad, yo mismo sugerí algunas de estas historias a mis amables amigos, Balinghurst y Galway, y ellos no tardaron tiempo en mejorar lo que yo les dije. Tras haber sido testigo de los esplendores de la vida civilizada del continente, la vista de Dublín en el año 1771, cuando regresé allí, me impresionó con todo menos con un respecto. Era una ciudad casi tan salvaje como Varsovia, aunque sin la regia grandeza de la capital polaca. La gente parecía más desarrapada que cualquier otra que haya visto jamás, a excepción de las hordas de gitanos que acampaban a lo largo de las orillas del Danubio. Como ya he dicho, no había en toda la ciudad una sola posada adecuada para un caballero de buena condición. Aquellos desgraciados que no podían tener un carruaje y que vagabundeaban de noche por las calles corrían el riesgo inminente de encontrarse con los cuchillos de las mujeres y rufianes que les esperaban. De una serie de salvajes y harapientos villanos, ninguno de los cuales conocía el uso del calzado o de las navajas de afeitar, y cuando un caballero subía a su silla o a su carruaje para ser transportado a su lugar de juego o de reunión nocturna, las antorchas de los hombres de a pie alumbraban unos rostros tan salvajes y farfullantes que una persona noble de nervios medios habría quedado asustada. Por suerte, yo tenía los nervios bien templados y por otra parte ya había visto anteriormente a mis amables compatriotas. Sé que esta descripción provocará el enojo entre algunos patriotas irlandeses que no desean que se abuse de la desnudez de nuestra patria y que se enfadan en cuanto se dice la verdad sobre ella, pero bah, en los viejos días de que hablo, Dublín era un pobre lugar provinciano y más de una residencia alemana era mucho mejor. Cierto que por aquella época había casi 300 pares de residentes y una Cámara de los Comunes y el milord alcalde con toda su corporación, y una universidad ruidosa donde los estudiantes organizaban pequeños disturbios por la noche,
Frecuentaban la Roundhouse, donde también acudían detestables impresores y comerciantes, e imponían su ley en el teatro de Crow Street, pero conocía demasiado bien la primera sociedad de Europa como para sentirme tentado por la sociedad de esta nobleza ruidosa, y además era demasiado caballero para mezclarme en las disputas y políticas del Lord Alcalde y de sus concejales. En la Cámara de los Comunes había una docena de personas realmente agradables. Nunca escuché en el Parlamento inglés discursos mejores que los pronunciados allí por Flood, Daly o Galway. Dick Sheridan, aunque no era una persona bien educada, resultaba un compañero de mesa tan divertido e ingenioso como jamás he visto. Mientras que, durante los interminables discursos de Mr. Edmund Burke en la Cámara inglesa siempre solía dormirse, he oído decir a personas bien informadas que era una persona de grandes habilidades y que incluso se la consideraba como muy elocuente en sus momentos más favorables. Pronto empecé a disfrutar en toda su amplitud de los placeres que ofrecía aquella desdichada ciudad, y que estaban al alcance de un caballero. Ranelagh y el ridoto Mr. Mossop en la Crow Street, las reuniones del Lord Teniente, donde se bebía mucho y se jugaba poco para una persona de mi elegancia y de mis refinadas costumbres, la cafetería de Daly's y las casas de la nobleza, con asombro de los elevados círculos, lo que yo había experimentado entre los demás baja condición durante mi primera y desgraciada visita de Dublín, un extraordinario deseo de dinero y un absurdo comercio de pagarés que iban de un lado a otro, por lo que fui muy remiso en poner en juego mis guineas. Las mujeres también sentían una gran atracción por el juego, pero no se mostraban muy dispuestas a pagar cuando perdían. Así, cuando la anciana condesa de Trumpington perdió 10 monedas jugando conmigo, me entregó en lugar del dinero la correspondiente nota firmada por ella contra su agente en Galway, que yo, demostrando una gran amabilidad, quemé ante ella en un candelabro. Pero cuando la condesa me propuso seguir jugando, le contesté que en cuanto hubieran llegado sus ingresos, encontraría en mí a la persona más dispuesta a jugar con ella, pero que, mientras tanto, quedaba su muy humilde servidor, y mantuve esta decisión y esta forma singular de actuar en toda la sociedad de Dublín. Dije en Daly's que estaba dispuesto a jugar con cualquier hombre por cualquier suma y en cualquier juego, o a entablar un combate deportivo de esgrima o una carrera de caballos, siempre que el peso fuera similar, o un desafío de tiro al blanco, ya fuera fijo o móvil, y debo decir que en este último caso los caballeros irlandeses de la época tenían una gran habilidad, especialmente en el tiro al blanco móvil, y más si era un blanco vivo. Desde luego, despaché un correo vestido con mi librea al castillo de Lindon, con una carta privada para Rond, pidiéndole detalles completos del estado de salud, tanto mental como físico, de la condesa de Lindon. También envié una carta afectuosa y elocuente a la dama en la que le rogaba recordar a los viejos tiempos. Até la carta con un solo pelo de mechón que tenía de ella, y le decía que Silvander recordaba su juramento y nunca podría olvidar a su Calista. La contestación que recibí fue muy poco satisfactoria y bastante vaga. La de Mr. Rund, en cambio, fue más explícita, aunque su contenido no resultó ser muy agradable. Milord George Pongin, el hijo más joven del marqués de Tiptoft, estaba dedicando una atención excesiva a la viuda, pues era un pariente de la familia que había sido llamado a Irlanda en relación con el testamento del fallecido Sir Charles Lyndon. Por aquellos días había en Irlanda una ley tosca pero eficaz que resultaba de gran conveniencia para aquellas personas deseosas de conseguir una justicia expeditiva, y de la que los periódicos de la época contienen cientos de pruebas. Tipos como los apodos del capitán Firbalg, del teniente Butcoat y del abanderado Steele enviaban repetidamente cartas de advertencia a los terratenientes y les asesinaban si sus peticiones no eran atendidas. El famoso capitán Thunder, capitán Bola de Fuego, teniente Abrigo de Búfalo, abanderado Acero y capitán Trueno, actuaba en los condados del sur, y su negocio parecía ser el de procurar esposas para los caballeros que no dispusieran de medios suficientes para complacer a los padres de las jóvenes damas, o que quizás no tenían tiempo para mantener un noviazgo largo e intrincado. Encontré a mi primo Ulrich en Dublín. Había engordado mucho y era muy pobre. Estaba acosado por judíos y acreedores. Se hospedaba en todo tipo de extraños lugares, de los que salía por la noche para dirigirse al castillo, para jugar su partida de cartas en su taberna. Pero seguía siendo el tipo de gran corazón que yo conocí. Le conté el estado de mis sentimientos por Lady Lyndon.